estimados compañeros y público en general. Somos un equipo de estudiantes de la Universidad César Vallejo y quienes a continuación le mostraremos nuestro proyecto de difusión cultural, en el cual daremos a conocer los diferentes pasajes de la vida de uno de los personajes más queridos, admirables y representativos de nuestro Perú. Se trata del gran César Abraham Vallejo Mendoza, quien es considerado como uno de los más grandes poetas que haya dado Latinoamérica, y que gracias también a sus grandes poemas y obras literarias nos ha llenado de mucho, pero de mucho orgullo, siendo uno de los más representativos. España aparta de mí este cáliz. Poema que encuadra el realismo socialista que se estaba presentando en ese entonces, por la guerra civil que se estaba dando en España. Es por ello que los invito a que nos acompañen a ver el siguiente video, en donde daremos a conocer cómo fue la vida de nuestro gran poeta y escritor peruano. El 16 de marzo de 1982, en la ciudad de Santiago de Chuco, nació una de las figuras de mayor relieve dentro de nuestro vanguardismo hispano, considerado además como uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX, y como el máximo exponente de las letras en el Perú, pues nos estamos refiriendo al gran poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza, quien fue el último de sus 11 hermanos, cuyos padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Currionero. Criado en el seno de una familia mestiza con gran devoción católica y quienes deseaban que se convirtiera en cura. Su entorno se manejó entre costumbres muy arraigadas y el trabajo honrado era el ejemplo del día a día. Su familia le inculcó valores que a la larga iban a favorecer más adelante su desenvolvimiento personal y profesional. Durante su niñez es donde llegó a conocer el doble ritmo sociocultural de su pueblo, en donde llegó a desarrollar el sentimiento indígena y experimentó sobre todo la injusticia que se daba en la sociedad peruana. Vallejo hizo los estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás en Huamachuco. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició los estudios de filosofía en la Universidad de Trujillo y el de Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, llamado Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Julio Herrera y de Racing. Esta obra contiene, además, muestras de lo que será una constante en la obra, como la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. Cuando estaba en Santiago de Chuco, César Vallejo fue acusado injustamente de participar en el incendio de la casa de una familia de comerciantes en la ciudad. Así que pasó casi 4 meses en una cárcel de Trujillo. Dicha desventura no fue tropiezo para que el poeta dejara de escribir. De hecho, hasta ganó un concurso literario. Aunque el caso no se cerró, un tiempo después pudo salir bajo ciertas condiciones y regresó a la capital del país. Allí publicó en 1922 Trilce, un poemario que renovó la poesía que se conoció en aquel entonces. Al año siguiente salió a la luz el conjunto de cuentos Escalas melografiadas. En 1923, tras publicar Escalas melografiadas y Fabla salvaje, César Vallejo marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro, y fundó la revista Favorables París Poema en 1926. Ahora, en 1928 y 1929 visitó Moscú y conoció a Mayakovsky, y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. De 1931 son su novela Tungsteno y el cuento Paco Yunque, y un nuevo viaje a Rusia. Ahora, en 1932 escribió la obra de teatro Look Out y se afilió al Partido Comunista.
Regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y donde, tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana. Gracias. Entre sus otros escritos, destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas del río. Póstumamente aparecieron Poemas humanos en 1939 y España parte de mí este cáliz en 1940. Conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética contra el secreto profesional y el arte y la revolución, escritos entre 1930 y 1932, y aparecieron en 1973. España aparta de mí este cáliz. Nos habla de una España sometida y dominada por el poder dictatorial, donde el primer objetivo es la posibilidad de una derrota española que a base de sufrimiento, lágrimas derramadas por ancianos muertos y niños que tienen que madurar a muy temprana edad, forjando así nuevos líderes del mañana con el objetivo de tener una España libremente, sanamente, hacia nuevas generaciones de niños del futuro. Dentro de la vida de César Vallejo tenemos a Georgette Philpott. Se conocieron cuando ella tenía 16 años de edad y él 33 años. Eran vecinos en la calle Molière. César Vallejo, un poeta de Santiago de Chuco, y ella, una hermosa parisina, vivían un romance de la cual Marie Traves, madre de Georgette, se oponía a ese romance, pues no le daba estabilidad económica. Cuando fallece Marie Traves, madre de Georgette, pudieron retomar esa relación y se casaron en el año de 1934. Les voy a hablar de la muerte de César Vallejo, que fue el 15 de abril de 1938. Falleció en París, el más grande y célebre poeta peruano. Vallejo es uno de los más grandes poetas que haya dado Latinoamericana, siendo su obra estudiada a nivel mundial. Entre sus obras destacan Los Heraldos Negros, España es parte de este cáliz, Piedra Negra, sobre una piedra blanca y Los Poemas Humanos. En 1918 en Lima, sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918, que reúne poesías que constituyen la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce, de 1922, fue la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En 1923 emprendió su primer viaje a París para no volver más al Perú. También compartió su tiempo en Madrid, vivió del periodismo y demás trabajos de traducción y docencia. En 1931 publicó el Tusteno, una novela indigenista. Sus poemarios fueron agrupados en dos poemarios, Los Poemas Humanos y España es parte de este cáliz. El 15 de abril falleció en un Viernes Santo con llovizna en París, pero no un jueves con aguacero, como escribió en su poema famoso Piedra Negra sobre una piedra blanca. Bien, ahora vamos a declamar un poema de España aparte de mí, denominado Niños del Mundo. Si cae España, os digo, es un decir, si cae bajo el cielo, su antebrazo, ¿qué hacen? Encabestro dos lágrimas terrestres, niños. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas. Está nuestra maestra con sus férulas.
está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, el vértigo, división y suma. Niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir. Si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo vas a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, el pelote el dictón, la medalla en llanto? ¿Cómo va el cordillero a continuar, atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto, hasta en la letra que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está en su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando y hablando. Habla, habla, la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides y aún el de las sienes que andan con dos pies. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si la férula suena, si es la noche, si es el cielo, cabe de 2 limbos terrestres, si hay un ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices en punta, si la madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscarlo. Gracias.